porque creemos, Señor, que solamente en tu palabra está la respuesta a todas y cada una de nuestras necesidades, Señor. Padre, y queremos ser bendecidos, Padre. Ya no queremos seguir padeciendo, ya no queremos seguir sufriendo, sino queremos caminar en tu bendición, Señor. Y creemos que tu palabra nos bendice, Señor. El meditar en tu palabra, Señor, nos prospera en todas las cosas, Señor. Y eso es lo que queremos y eso es lo que anhelamos. Así es que te pedimos que sigas hablando a nuestras vidas. Espíritu Santo, prepara los corazones, abre el entendimiento, Señor, para que podamos comprender las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Bien, pues ya está ahí arriba el tema del día de hoy, ¿verdad? Voy a hacerle una pequeña recapitulación de lo que Dios ha venido hablando, porque yo no sé si usted le da normalmente, ¿verdad? Las estadísticas dicen que lo que usted oye aquí en la predicación el domingo o el martes, a los 3 días ya se le olvidó. Y me estoy yendo muy lejos, ¿no? Hay quienes al otro día ya no saben de qué se trató la predicación, hermano. ¿Y por qué no sabe? Porque no está guardando la palabra en su corazón, porque no está poniendo atención a lo que Dios está hablando. Entonces, quiero recordarle del aniversario para acá, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan qué fue lo que habló Dios en el aniversario, hermano? ¿Qué fue lo que habló? A ver. Porque si no se acuerda, hermano, métase al canal, hermano. No se conforme, nada más ya lo escuché una vez y no, vaya ahí, métase y vuélvalo a escuchar, hermano. Dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que había los discípulos de Berea eran más prestos que otros discípulos, hermano. Y que escuchaban al apóstol Pablo lo que decía, pero luego iban a su casa y escudriñaban la Biblia para ver si era cierto lo que decía Pablo, hermano. O sea, no se conformaban. Y hoy nos conformamos, ¿verdad? Si agarré algo bien y si no, pues ya el domingo a ver qué Dios me va a hablar. Entonces, no, hermano, por eso la fe es que viene, ¿por qué? Por el oír, pero oír con intención, hermano, no nada más oír así, ¿cómo te diré? De una manera natural, ¿no? Sino que metas en el espíritu a oír la palabra de Dios, porque es lo que nos bendice. Entonces les decía yo que en el aniversario la palabra que nos dieron fue, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Aumentanos la fe. ¿Cuántos necesitan que su fe aumente, hermanos? Y hemos aprendido, y lo repito casi cada predicación, la fe es ¿qué? Creer y ¿qué? Obedecer, hermano. Y todo el libro desde el Génesis, ¿verdad? Para entrar en la tierra de promesa, ¿de qué cree que se trata, hermano? ¿De qué cree que se trata? De obediencia, hermano. Y entonces ahí nos va enseñando, ¿verdad? Todo lo que pasó desde Génesis hasta nuestros días y lo que va a suceder hasta Apocalipsis. Y todo se trata de ¿qué, hermano? De obediencia. Entonces ahorita que estábamos cantando, ¿verdad? Dios me muestra, me habla. Y bueno, ahí está la imagen, si se alcanza a ver un poquito, ¿verdad? Está ahí una imagen que encontré, mira, donde está el pueblo de Israel pasando en medio del mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Híjole, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Porque eso no es más que un dibujo, hermano. Imagínense, ahí se ve ahí precio. ¿Cuántos han visto la película de los 10 mandamientos? Que pasa cada Semana Santa, que ahorita ya viene y la van a pasar en la tele. ¿Cuántos la han visto, hermano? Con Charlton Heston y con, ¿cómo se llama el otro? Unos actorazos, ¿verdad? Y entonces se ve la escena cómo se abre el mar, hermano. Y es una escena de Hollywood. Y cómo pasa el pueblo por el medio del mar. Ahora imagínese qué sería eso en vivo, hermano. Si se lo puede usted imaginar por un momento que está allí a la orilla del mar y de repente el mar se abre, hermano. ¿Verdad? Nos quedamos así. ¿Será posible que eso suceda? Pues sí sucede, hermano. Bueno, sí sucedió y puede volver a suceder, porque el Dios que abrió el mar rojo en el Génesis es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Y de eso se trata en todo lo que Dios ha venido hablando, de que podamos entender que ese mismo Dios que abrió el mar es el mismo Dios que puede solucionar tus problemas. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Entonces esté atento y diga, y tome la bendición, amén. Entonces ahí está, miren, el mar, ahí está el pueblo pasando por el mar. Entonces les decía yo, la palabra fue, Señor, aumenta nuestra fe. Para este año necesitamos que el Señor aumente nuestra fe. ¿Cuántos le están pidiendo al Señor que aumente su fe, hermano? Ahora, ¿cómo va a aumentar nuestra fe? Oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy que estaba revisando allá los devocionales, pues gloria a Dios, ¿verdad? Por los que están haciendo su devocional y que están leyendo la palabra de Dios, porque eso produce fe en ti. Pero me quedé allá, ¿verdad? Preguntándole a Laurita, ¿verdad? Porque dice, ya había primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y dije, wow, ¿ya terminaste la Biblia? Laurita, ¿ya la terminaste por primera vez? Todavía no, ¿verdad? Entonces, imagínese, hermano. Bueno, ya está jovencita, pero a ver, ¿quién ya la leyó una vez? Levante su mano, una vez. ¿Quién ya la leyó 2 veces? 3. Necesitamos leer la palabra de Dios, porque es la que nos da fe y es la que nos enseña todo lo que pasó, todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios hará. Entonces yo le invito, hermano, a que usted se ponga ese reto de leer la Biblia por primera vez, los que no la han leído. Y una vez que la termine, vuélvala a empezar y haga de eso un hábito hasta que llegue a 10, 20, 30 veces, hermano. Y entonces va a ver cómo Dios le va a revelar. Amén. Entonces aumentanos la fe, y después ya las últimas predicaciones, la que di el martes pasado. ¿Quién se acuerda de qué hablamos el martes pasado? De que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente, ¿no? A la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu Dios sanador. Y está hablando de lo mismo, de Egipto, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto. Ninguna enfermedad. ¿Y por qué el Señor puso esta palabra? Porque estamos viendo mucha enfermedad, hermano. Pues ¿por qué enfermedad? Si yo oigo la palabra de Dios y guardo sus mandamientos, ninguna enfermedad, diga conmigo, ninguna enfermedad me puede afectar. Porque Dios lo dijo. Yo necesito obedecer a Dios. Y luego el domingo hablamos acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Las consecuencias de la obediencia es que Dios te va a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos, hermano? ¿Y las consecuencias de la desobediencia cuáles son? Las maldiciones, hermano. ¿Cuántos quieren vivir en maldición, hermano? Entonces la enfermedad, la pobreza, los pleitos, tantas cosas horribles que suceden es por causa de la desobediencia, por causa del pecado, hermano. Entonces, ¿verdad? Si usted está aprendiendo, porque no importa si somos poquitos, lo que importa es que entienda usted, hermano. Porque yo quiero creer que usted viene porque está entendiendo la palabra de Dios. Porque el que no viene, pues es que no ha entendido de qué se trata esto, hermano. Y ahorita lo vamos a ver. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sabes de qué se trata? De obedecer, de obediencia. Nuestro mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó, haciéndose hombre y fue obediente. Diga conmigo, y fue obediente hasta la muerte. ¿Hasta dónde fue obediente, hermano? Hasta la muerte. ¿Hasta dónde debemos ser obedientes nosotros? Hasta la muerte, hermano. Obviamente, por eso tenemos este libro maravilloso, hermano. Porque estos israelitas, hebreos, ¿verdad? Pues no eran diferentes a nosotros, hermano. ¿Verdad? Cuando nosotros leemos, dijo, cuántas cosas vieron, cuántas maravillas, y cómo seguían en desobediencia. Y nosotros estamos igual, hermano. Porque nosotros no solamente tenemos el testimonio de todas esas maravillas, sino que Dios también ha hecho maravillas en nuestras vidas y seguimos desobedeciendo. Pero el mensaje de hoy es que si tú sigues desobedeciendo, hermano, ellos no entraron en la tierra prometida. Entonces yo no sé por qué hoy la gente piensa, ¿verdad?, que sea como sea, va a entrar en la tierra prometida de panzazo. ¿Usted cree que eso sea posible, hermano? Si ese es el mismo Dios, no es otro Dios, hermano.
Y ahorita vamos a ver cómo estuvo ahí toda la escena. La obediencia me conduce, ¿a dónde nos conduce la obediencia, hermanos? A la tierra prometida. Entonces, si yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, sus mandamientos, ¿hacia dónde voy directito, hermano? A la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Que vamos a estar en su presencia con Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Sí están conmigo? ¿O ya los perdí? ¿Estás conmigo, Rosita, o ya te perdí? Estás conmigo, ¿verdad? Pues vamos para allá. Entonces yo ya voy empezando de nuevo la Biblia, ya empecé Génesis y voy en Éxodo. Y entonces la semana pasada que les hablé de ninguna enfermedad vendrá sobre ustedes, y el domingo que les hablé de las bendiciones toqué a Abraham, ¿verdad? Porque Abraham es de los patriarcas, que fue un hombre que se caracterizó, ¿por qué, hermanos? Por su obediencia. ¿A cuánto les gusta la vida de Abraham, hermano? Es una vida de fe. ¿Verdad que Dios le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré? ¿Verdad? Y te voy a dar descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Y él qué dijo? Creyó. Y luego cuando tuvo a su hijo, Isaac, Dios le dice, toma a tu hijo y ofrécemelo en sacrificio. Y él no dijo, agarró a su hijo y los criados y el cuchillo y la leña y el fuego y vámonos a la montaña, en obediencia para ofrecérselo en sacrificio. Y cuando ya lo amarró y estaba listo y levantó el pedernal, hermanos, una voz del cielo, detente, porque sé que eres temeroso de Dios, eres obediente. Entonces por eso está escrito eso, hermano, para que usted vea que la obediencia a Dios recompensa la obediencia, Dios bendice la obediencia. Entonces si tú eres obediente, Dios te va a bendecir sí o sí. Y también si eres desobediente, no es que Él te quiera maldecir, tú solito te estás acarreando la maldición. Porque Dios no quiere maldecir a nadie, sino que nosotros mismos. Amén. Entonces llegué ahí a Éxodo, donde ya el pueblo de Israel es sacado de Egipto, ¿verdad? Ya todos conocen esa parte de la historia, ¿verdad? Por lo menos la han escuchado en la predicación, o la han leído, o han visto la película, o han estado con los niños, ¿verdad? Algunos la aprendieron con los niños. Entonces les pasé la imagen cómo va pasando el pueblo, ¿verdad? Primero las 10 plagas, hermano. Pero fíjese cómo todo tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo tenía el faraón al pueblo de Dios, hermano? ¿Cómo lo tenía? ¿Cómo lo tenía? Esclavizado, trabajando, hermano. Diga conmigo, igual que hoy, pastor. Hoy la gente trabaja hasta en domingo, hermano. Y que mandó Dios a Moisés y a Aarón y dice, habla con Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Y 1, 2, 3, 4, 6, 10 plagas y no dejaban salir al pueblo. ¿A dónde decían que iban a ir ellos al desierto? ¿Para qué querían salir? Para adorar a su Dios, hermano. En otras palabras, para ir a la iglesia, hermano. Sin embargo, el faraón no los dejaba ir. Y hoy en día ese espíritu de faraón ahí sigue vigente, hermano. Y estamos esclavos porque no hemos entendido la palabra de Dios, porque no hemos obedecido la palabra de Dios, porque no le creemos a Dios, hermano. Apenas a mí me dijeron en el trabajo, ¿verdad? En la semana pasada, necesito que usted esté el sábado acá. Yo dije, no puede el sábado, no, tengo ocupaciones. Bueno, lo espero el domingo. Menos. Entonces cuando tú obedeces a Dios, hermano, y pones a Dios en primer lugar, Dios te bendice. ¿En cuántas cosas te bendice? En todas, hermano.
Entonces hay que poner en primer lugar a Dios. Pues ya finalmente, ¿verdad? Los dejaron salir, ¿no? Ahí Salmo 105, y los sacó con plata y con oro, hermanos. Y no hubo ningún enfermo de su pueblo. Y los egipcios, dice la Escritura, se alegraron de que salieran, hermano, porque ya tantas plagas y los muertos, los primogénitos, no, ya váyanse, ya nos alegramos de que se vayan. Los despojaron del oro, de la plata, de todo lo que tenían. Ya con tal de que se vayan, les entregaron todo, hermano. ¿Y eso para qué está escrito? Para nuestra enseñanza, hermano, que si nosotros decidimos salir de Egipto y caminar en obediencia con Dios, Dios nos va a bendecir. Pero no es medio salir, ¿verdad? Dice, nada más medio salir. No, no, es salir completo, hermano, es obedecer completo, no es obedecer a medias. Amén. Entonces ya salieron, ¿verdad? Y caminaron en el desierto y llegaron al mar, ¿verdad? Y dijeron, ¿y ahora para dónde le damos, no? Y entonces el faraón, ¿verdad? Y su ejército los empezaron a perseguir, hermano. Y cuando ellos vieron allá a lo lejos que venían los carros del faraón, ahora sí le reclamaron a Moisés, ¿para qué nos sacaste? Mira, ahora vamos a morir aquí ahogados en el mar. Y va Moisés y le dice a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Para qué me preguntas? Levanta tu vara y extiéndela sobre el mar. Entonces yo le pido a Dios que usted entienda, hermano. En tu necesidad, cualquiera que sea tu guerra, nada más levanta tu fe, hermano, tu vara de autoridad. Y no te dejes vencer por el mundo, no te dejes vencer por el enemigo. Ahorita vamos a ver más adelante con qué poder el Señor lo sacó de Egipto, hermano. Levanta tu vara y el mar se abrió. Uf, imagínese, hermano, algo portentoso. Esto se queda pequeño, hermano. De un lado una pared de agua y la otra. Y dice la Escritura, y pasaron en seco, hermano, no que había lodo. ¿Pasaron en qué? En seco. Y queriendo los egipcios hacer lo mismo, ¿qué pasó, hermano? Dios, ¿verdad? Cerró el mar y murieron ahogados nuestros enemigos. Así es que si tú eres obediente a Dios y le crees, Dios va a ahogar a tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces llegué ahí a Éxodo. Toda esta parte está maravillosa. Éxodo 13:21, hermanos, dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios va contigo. Dios va contigo. Así como iba con ellos en el día, ¿cómo iba en forma de qué, hermano? De nube. Y de noche en una columna de fuego. Y así como iba con ellos, así va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Fíjate, ¿cuál era el objeto de la nube y de la columna de fuego, hermano? Para que no dejaran de avanzar, hermano. Entonces, ¿por qué nos detenemos? Si Dios está con nosotros. De día una nube, ahorita que está el solezazo, hermano, ¿qué tal le cae una nube, hermano? ¿Verdad? Hasta pone el coche abajo de la nube, hermano, porque tal. Pues Dios va con nosotros, hermano. ¿Para qué? Para que avances de día y avances de noche. Amén. Dice versículo 2, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios no se va a apartar de ti ni de noche ni de día. El Señor siempre está con nosotros. Y eso no nada más era para el pueblo de Israel, sino es para nosotros también. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Hoy puedes entender por qué Dios te libra todos los días que sales y regresas, hermano. ¿Por qué no te pasa nada? Porque Él va contigo. Porque ahorita, ¿verdad? En medio de tantas cosas que están pasando, Dios va contigo, hermano. Y eso es para darle gloria a Dios. No es para que tú llegues y como un simple, no, pues ya llegué a mi casa, denme de cenar, voy a dormir, mañana me levanto, voy a trabajar, ya regresé, ya me dormí, voy a trabajar. Sino para que reconozcas que Dios va contigo. Entonces, en las últimas predicaciones Dios nos ha estado hablando de la importancia de oír
Guardar y obedecer sus mandamientos, hermano. Qué tremenda bendición, hermano. Yo espero que tú lo estés entendiendo. ¿De qué se trata? De oír lo que Dios está hablando, de guardarlos en tu corazón y obedecer sus mandamientos. Entonces, ahorita que estábamos orando antes de la reunión, Dios me puso en mi corazón de que cuando cada uno de nosotros es tentado, hermanos, dice, no digas que eres tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hay en tu mente, ¿verdad? Lo que tus pensamientos es ahí donde te seduce. Entonces, si en tu mente hay pensamientos de lujuria, de laxivia, ¿verdad? De orgullo, de ambición, de celos, de ahí es donde el enemigo te seduce. Y entonces el Señor me estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, para que eso no suceda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que está diciendo aquí, guardar la palabra en mi corazón. Para que lo que hay en mi mente, ¿verdad? Mi concupiscencia, ¿qué es lo que va a haber en mi concupiscencia? La palabra de Dios, el obedecer a Dios. Y entonces cuando el enemigo venga, es fácil, no, aquí no hay nada donde lo pueda yo tentar. Como nuestro Señor Jesucristo, que vino el diablo a tentarlo, pero no halló nada en lo que lo pudiera tentar. Porque tenía la palabra en su corazón y porque la obedecía, hermanos. Pues cada uno de nosotros sabe, ¿verdad?, dónde nos tienta Satanás, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay concupiscencias, hermano. Entonces tenemos que, ¿verdad? Dice 2 de Corintios 10:4, que nuestra milicia, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de, ¿qué, hermano? De fortalezas. Esas son fortalezas mentales, ¿verdad? Que por toda nuestra vida pecaminosa se pusieron ahí. Entonces dice que las debemos derribando toda fortaleza, ¿verdad?, que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevando cautivo todos nuestros pensamientos, todas nuestras concupiscencias a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando tú derribas esas fortalezas, ¿cómo las vas a derribar, hermano? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a llevar cautivos esos pensamientos? Con la palabra de Dios. Y entonces oraba yo, ¿verdad?, que en qué debemos pensar, hermano, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Para que cuando el enemigo venga, no hay por dónde tentarlo, porque sus pensamientos, su concupiscencia está en Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? Es la obediencia, hermanos, a la palabra de Dios lo que nos da acceso a la tierra prometida. Porque al final de cuentas, ¿verdad?, en lo que nos va a llevar a la tierra prometida es obedecer la palabra de Dios. Entonces, de ahí la importancia que usted lea la palabra, que usted medite en la palabra, hermano. Porque si no la medita, entonces, ¿qué hay en su corazón? No hay nada, hermano. Y por eso la misma Biblia dice que de la abundancia de su corazón habla su boca. Pues si usted no tiene palabra de Dios en su corazón, va a hablar de estas concupiscencias, de todo eso que usted guardó en su corazón. Entonces ahora, si usted llena su corazón de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con lo que había ahí? Usted tiene que ir, porque no hay lugar para lo malo. Si amamos a Dios, hermanos, debemos obedecerle. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces, si le amas, le tienes que obedecer. Entonces necesitamos también ser tardos para hablar y prontos para oír. ¿Verdad? Antes de que me digas, sí lo amo, a ver primero ¿lo estoy obedeciendo? Porque luego dice aquí, si llamamos a Jesucristo Señor, debemos hacer lo que Él dice. Ustedes me llaman Señor, Señor, dice Jesucristo, pero no hacen lo que yo les digo. Y el Señor Jesucristo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, hermanos, de veras yo estoy muy contento con el Señor porque Él nos está hablando y diciendo, ¿sabes qué? Mira,
se trata de obedecer. El Evangelio se trata de obedecer mi palabra. ¿Quieres salir del problema? ¿Quieres salir de la maldición? Obedece mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la clave es que vayas y la obedezcas, hermano. Porque si no nos podemos pasar toda la vida y no obedecemos, la maldición nos sigue ahí. Y ahorita que estábamos cantando, ¿no? ¿Quién sabe cuántas personas salieron de Egipto, hermano? ¿Quién sabe? Más o menos, ¿verdad? Porque no hay un número seguro, pero sí hay un cálculo de cuántas personas salieron de Egipto, hermano. ¿Cuántas salieron? Como 2 millones, 1,5 millones, 2 millones de personas salieron de Egipto, hermano. Escuche bien. Entonces yo decía, ahí acá atrás en la alabanza, digo, una megacongregación, hermano. ¿No? Era una congregación, ahí es donde empezó la congregación, en el desierto. 1,5 millones, 2 millones de personas salieron en Egipto, pero ¿cuántas entraron en la tierra prometida, hermano? De esa generación. ¿Y por qué no entraron esos 2 millones, hermano? Ese 1,998,000. ¿Por qué no entraron? Por desobedientes, hermano. ¿Y para qué está escrito eso? Para que tú entiendas que si tú no obedeces, tampoco vas a entrar. Esto no es un juego, hermano. Entonces imagínate una congregación aquí de 500, ¿cuántos van a entrar? Los que obedezcan. Y eso me tendría que poner a temblar, hermano. Porque a veces ni tenemos ese temor reverente de que, ¿y si me quedo? Pues al infierno, hermano. Éxodo 14:31, seguimos allí. Fíjense todas las cosas que Dios hizo. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová había ejecutado contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Esto está hablando cuando ya pasaron en el Mar Rojo, ¿no? Entonces, ¿qué vieron ellos? Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, ¿verdad? Que los ahogó ahí con sus carros, ¿verdad? Y dice, ¿y el pueblo qué hizo el pueblo, hermanos? Temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces diga conmigo, hasta que vieron, creyeron. Porque imagínate qué corazón, ¿verdad? Que vio que se abrió el Mar Rojo, que pasaron y que los egipcios se ahogaron y que todavía no creyera. Como hoy en día, hermanos, que tantas bendiciones que hemos visto del Señor y que sigamos sin creer. ¿Sí ha visto bendiciones de sanidad en su vida, hermano? ¿De provisión? ¿De que el Señor lo ha librado milagrosamente? ¿Lo ha librado de la muerte? Entonces dice aquí, entonces el pueblo temió y creyó a Dios y a Moisés. ¿Cuándo creyó? Cuando vieron ese hecho poderoso, pero vamos a ver qué sucedió más adelante. En Éxodo 15:11, ya cuando pasaron del otro lado, fíjense qué poderoso está esto. Y eso no nada más fue para ese tiempo, sino para este tiempo también para nosotros, hermano. Así es que yo le pido que ponga mucha atención y que lo reciba, ¿verdad? Cuando ya salieron del Mar Rojo, entonces dice que se levantó Moisés y María, ¿verdad? Dice ahí en Éxodo 15, el cántico de Moisés y de María, después de ese gran hecho, hermano. Después de que el pueblo temió a Dios y creyó en Dios y en Moisés, entonces Moisés y María empezaron a entonar este canto. Fíjense qué poderoso, hermano. Versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Dios, entre los dioses? Porque ¿qué otro Dios pudo haber hecho ese milagro, hermano? Ninguno. Y ese Dios es nuestro Dios, hermano. Pues el enemigo se ha encargado de que tengamos a Dios así como algo mágico, algo muy lejano. No, ese Dios que abrió el Mar Rojo, ese es nuestro Dios, hermano. Dice aquí, ¿quién como tú, oh Jehová, que entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios, hermano? Fíjate lo que empezaron a cantar. ¿Por qué? Porque lo vieron, hermano.
¿Y para qué está escrito ahí? Para nosotros, hermano. Recíbalo, que tenemos un Dios, ¿verdad?, que es todopoderoso. Versículo 12, extendiste tu diestra y la tierra los tragó, hermano. Y esto es para nuestros enemigos también, hermano. Si tú lo tomas, Él va a hacer esto con nuestros enemigos. La tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Pero fíjese luego lo que viene, hermano. La importancia de tener temor de Dios, de obedecer a Dios. Lo oirán los pueblos y ¿qué va a pasar, hermano? Temblarán. Entonces, cuando la gente de allá afuera oiga de la iglesia de Dios, ¿qué tiene que hacer? Temblar. Porque nuestro Dios es un Dios de hechos poderosos, hermanos. Dice, los llevaste con tu poder a tu santa morada y lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos, hermano? Los enemigos del pueblo de Dios. Entonces se apoderará el dolor de la tierra de nuestros enemigos, hermano. Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Versículo 15. Entonces los caudillos de Edom, otro pueblo enemigo de Dios, dice, se turbarán. A los valientes de Moab, otros enemigos, les sobrevendrá, ¿qué, hermano? Temblor. Ese es nuestro Dios, hermano. Y nuestros enemigos, ¿verdad? Unos se turbarán, otros temblarán, se acobardarán todos los moradores de Caná, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. O sea que Dios estará con nosotros hasta que hayamos entrado en la tierra prometida, hermano, con prodigios y maravillas. Y aquí estamos, ¿verdad?, por su gracia y por su amor y su poder. Y vamos en este camino al desierto, hermano, y lo único que nos puede dejar en el desierto es la desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate, cuando tú vas leyendo Éxodo y luego Éxodo, Levítico, Números, se corría la voz porque los demás pueblos ya sabían que Dios le había abierto el mar rojo. Dice, ahí vienen los hebreos, que su Dios le abrió el mar rojo. Entonces sucedía esto que dice aquí, que temblaban, ¿verdad? Se acobardaban, se espantaban, enmudecían, porque habían oído, hermano, que su Dios había abierto. O sea, eso no sucedió nunca más en la historia, ni sucederá, hermano, porque solamente nuestro Dios todopoderoso. Y hasta el día de hoy eso está registrado en la historia, hermano. Métase a internet, a YouTube, y busque ahí qué pasó con los carros del faraón, píquele. Y va a ver que entraron unos buzos ahí y sacaron las ruedas de los carros del faraón. ¿Y por qué permite Dios todas esas cosas? Para que usted entienda que ese es su Dios todopoderoso, hermano. Y que Él nos conduce hacia la tierra prometida y que nuestros enemigos están temblando. Porque saben que es ese mismo Dios, hermano, no es otro Dios. Incluso cuando llegaron los espías a la casa de Rahab, la ramera, ¿qué les dijo Rahab? Dice, todo el pueblo está amedrentado, tienen temor, porque ya escucharon todo lo que su Dios ha hecho. Es decir, que antes de que ellos llegaran, ya el pueblo estaba entregado, hermanos. Tenían miedo, nada más por lo que habían escuchado de ese Dios de los israelitas, hermano. Y ya ni tuvieron que pelear, los muros se cayeron y los derrotaron. Ese Dios es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, por eso dice en el Nuevo Testamento, si Dios es contigo, ¿quién contra ti, hermano? Y eso no es más que algo, ay, qué bonita oración. No, eso es verdad. Si tú eres obediente y Dios está contigo, entonces ¿quién contra ti? Y se aplica a todas las áreas de la vida, hermano. Sigo leyendo. Versículo 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Hacia dónde vamos, hermano? Hacia la tierra prometida. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Hacia dónde nos lleva, hermano? Al su santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. ¿Verdad? Y no se está refiriendo al tabernáculo de Moisés, sino al tabernáculo que está en el cielo.
Entonces, en este proceso que vamos hacia esa tierra prometida, Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, solo tienes que obedecer. Dile que está a tu lado, ya basta de desobediencia, hermano. Porque viene, escucha la predicación del pastor, dices amén, y allá en la casa vuelves a lo mismo. No es así, hermano. Entre más pronto decidamos obedecer a Dios, todas esas maravillas se van a manifestar en nuestras vidas. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Éxodo 16:2 dice: toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Así es que pongan atención. Ya vieron los prodigios, los milagros, abrió el mar rojo, temieron a Dios y a Moisés, y cuando llegaron a Refaín, se llama, cuando tuvieron sed y no encontraron agua, hermano, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Pues no, ya habían creído en Dios y en Moisés. Creyeron cuando vieron los prodigios y el milagro, pero cuando pasaron por prueba, entonces empezaron a murmurar. Y por murmurar contra Moisés y contra Aarón, no entraron a la tierra prometida, hermano. Entonces ese pueblo de Israel, ¿verdad? Somos nosotros. Somos nosotros, hermano. Sigo avanzando. Versículo 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel. En la tarde, fíjate, murmuraron en la mañana y en la tarde dijo, ustedes van a ver, o sea, no vieron lo que Dios hizo. Entonces le dijeron a Moisés y Aarón, a todos los hijos, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Fíjate, van a saber que ya les abrió el mar rojo, pero seguían murmurando. Dice, bueno, en la tarde van a ver que Dios los sacó de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Dios, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Y de qué se quejaban después de que salieron? De que no había agua, de que no había pan, de que no había carne. Y para que nos sacaste, nos hubieras dejado en Egipto, allá teníamos carne, allá comíamos, allá teníamos agua, ¿para qué nos...? Y empezaron a murmurar en contra de Moisés y de Aarón, hermano. Entonces, ¿a quién representa Moisés y Aarón? A los líderes, hermano, al sacerdote. Y empezaron a murmurar contra los líderes, hermano. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Tremendo, hermanos. Ellos murmuraban contra Moisés y Aarón, ¿y quién era el que oía las murmuraciones? Dios, hermano. Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Dice, porque nosotros, dice, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Es decir, no están murmurando contra nosotros, sino contra Dios. Qué tremendo. Éxodo 17, hermano. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿No? Lo que yo les decía, y altercó el pueblo con Moisés, ¿verdad? No había agua, ¿y qué hicieron? Empezaron de nuevo con el pobre Moisés, hermano. Entonces ponga mucha atención, ¿a quién representa Moisés, hermano? Al líder. Diga conmigo, al pastor. Entonces no había agua, dice, y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés.
O sea, cuando el pueblo empieza a tener problemas y dificultades, empieza a murmurar contra el ungido de Dios. Pero dice, no están murmurando contra mí, sino contra Dios. Porque ¿yo qué soy? Yo solamente sigo las órdenes del Señor. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces, cuando tú lees, hermano, entiendes que el pueblo era desobediente. Y aunque vio grandes milagros y grandes prodigios, hermano, seguía de rebelde. Al grado que murmuraban contra Moisés. ¿Cómo creen que estaría este pobre Moisés, hermano? Queja y queja y queja y queja, ¿verdad? Y no ven lo que Dios hace, las grandes cosas que Dios, y se siguen quejando, y se siguen quejando, y siguen murmurando, y siguen murmurando. Y dice Dios, no es contra mí. Dice Moisés, no es contra mí, es contra Dios. Entonces, fíjate a qué desesperación llegó Moisés. Dice, entonces clamó Moisés a Dios diciendo, ¿qué haré con este pueblo, Señor? Porque de aquí a un poco me van a querer apedrear. Y Moisés lo único que hacía era cumplir las órdenes de Dios, hermano. ¿Para qué está escrito eso? Para nuestra enseñanza. Pero ahí no termina todo. Luego llegamos a Éxodo 19:5. Nada más le estoy haciendo un resumen, hermano, de todo lo que. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué, hermanos? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Wow. Fíjate, iban ahí de rebeldes murmurando contra Moisés, contra Dios, y todavía en el capítulo 19 tenemos un Dios de amor, hermano. Dice, ahora pues, está bien. Miren, si dieren oído a mi voz y guardareis mi pacto, mis mandamientos, vosotros, casa del Padre, seréis un especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y eso es lo que Dios anhela para nosotros, que seamos un pueblo de sacerdotes, hermano. Que seamos gente santa. Porque escrito está, sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Entonces alguien no puede pensar que si está en pecado, que si no está en santidad, va a entrar en la tierra prometida. Esa es una mentira del diablo. Seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y luego quiero terminar con Hebreos capítulo 3. Ya me voy hasta el Nuevo Testamento, hermano. Pero que está hablando acerca de lo mismo. Fíjense, Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hermanos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos están oyendo hoy la voz de Dios, hermano? ¿Y qué te dice el Señor? No endurezca tu corazón. Recibe la palabra con mansedumbre. Si estás oyendo hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ya se está refiriendo al desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Porque murmuraban, porque hablaban mal del líder, porque todo el tiempo se estaban quejando, porque no obedecían. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. 40 años en el desierto, hermano. Y al final de cuentas, no entraron. Entonces, hoy es lo mismo, hermano.
Si nosotros persistimos en congregarnos y venir y no obedecer, nada más estamos dando vueltas en el desierto. Versículo 10. Fíjese qué tremendo está esto, hermano. A causa de lo cual, de esto todo lo que hicieron, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es rebelde, cuando uno murmura, cuando uno se está quejando? Fíjate qué dice aquí. Me disgusté con esa generación. El Señor se disgusta, hermano. Dios es bueno, pero es un ser también que ama, que siente, que es justo, que emite justicia. Entonces dice, como seguían de rebeldes, dice, me disgusté contra esa generación y le dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, hermano, ya es el tiempo de que empieces a conocer los caminos de Dios. Y por eso, gracias a Dios que el próximo martes empezamos con el discipulado, cómo vivir en el reino de Dios, hermano. Porque ahí es donde ya tienes que empezar a obedecer. Amén. Y luego por último, versículo 11, esto está tremendo, dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Les decía yo que Dios es un ser, ¿verdad? También que siente, que piensa, que ejecuta su poder, su justicia. Y fue tanto, ¿verdad?, la desobediencia del pueblo, que él dice aquí, versículos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, fue tanta la desobediencia del pueblo que el Señor se airó, hermano. ¿Y qué pasa cuando alguien se aira, hermano? ¿Qué pasa? Por ejemplo, Vic es bien tranquilito, pero llega un momento en que te has airado, Vic. Sí, ¿no? A mí me pasa. Yo soy una persona, hermanos, tranquila. Ustedes me conocen y mi familia me conoce. Yo a mí paz, 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 pero cuando me airo, hermano, entonces ahí sí no mires, hermano. Ahí sí no mires, hermano. Entonces Dios de la misma manera, hermano, se mira tanto la desobediencia, tanta la murmuración, dice que se airó. Y juró en su, fíjate, y no solamente se airó, sino que juró en su ira, esta generación no va a entrar en mi reposo. Entonces esa generación ya no había manera de que pudiera entrar, hermano, porque ya había establecido juramento Dios y además lo había hecho en un momento de ira. Y cuando tú estás airado, no mires las consecuencias, hermano. Dices cosas que no piensas, que lastiman, que hieren, que ofenden, porque ya te llevaron hasta ese punto de airarte. ¿Por qué? Por desobediencia. Y entonces eso fue lo que pasó también con Moisés, hermano. ¿Con quién se quejaban? Con Moisés. Y ahí estaba el Moisés. Yo me imagino que era como yo, así manso y humilde Moisés. Pero estaba el pueblo, muele y muele y muele y muele y muele, hasta que Moisés, ¿qué pasó con él? Se airó, hermano. No tenemos agua para beber. Ahí está el agua. Pero fíjese qué bonita enseñanza el Señor. Que produce el hecho de que te aires y que pierdas el control. Que no entró en la tierra prometida. Lo sacaron de sus casillas, lo sacaron de sí, y el Señor le dijo, pégale una vez, y él dice, pa, pa. ¿Por qué? Porque ya estaban estos presionando, no tenemos agua, ay mira pastor, esto, ay pastor el otro, ay es que la hermana fulana, ay es que el hermano fulano. Entonces llega un momento que, ¡ah! Y por airarse, golpeó 2 veces la roca y no entró a la tierra prometida, hermano. Y por eso en el Nuevo Testamento dice, airaos, pero no peques. O sea, sí te vas a enojar porque tanto te hacen y te hacen y te hacen que llega un momento que vas a explotar.
Pero en ese momento, ¿qué es lo único que te va a ayudar, hermano? Es la palabra de Dios. Guarda en tu corazón. Mira, muchas veces el Señor nos impide hacer cosas que no debíamos de hacer por esa palabra que hay en nuestro corazón. Por ese temor reverente, hermano. ¿Y cómo es que vas a tener ese temor reverente? Ya te dije, meditando en la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Te puedes imaginar esta escena que Dios se airó? Y era tanto su enojo, dice que juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Pues si esa generación que no obedecía y que seguía murmurando y que seguía desobedeciendo, hermano, no entró, ¿qué te hace pensar que ahora los que hacen lo mismo van a entrar en la tierra prometida? Pensando que ya acepté a Cristo y ya soy salvo. Gracias, siempre gracias. No, porque si tú llamas Señor a Jesucristo, entonces tienes que hacer todo lo que Él te dice. Qué tremendo. Por ejemplo, los papás, ¿no? Cuando el hijo está de travieso y de travieso, y estate quieto, hasta que te saque tus casillas. Entonces pierdes el control, hermano. Y con lo que encuentras le das, porque estás airado. Y aunque después te arrepientas, ya lo hiciste. Ya lastimaste su corazón. Entonces, amados hermanos, el Señor ha estado hablando esto, de la importancia de la obediencia, ¿no? Porque si se enojó con estos rebeldes, no se enojará con los rebeldes de hoy. Es el mismo Dios, hermano. Pero imagínate tal rebeldía para llevar al Señor a irarse, hermano. El Señor Jesucristo se airó. Hay por ahí un pasaje o dos donde dice, ¿y hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Los sacaban también de sus casillas, hermano. Pero si somos obedientes, entonces el Señor nos va a bendecir, hermano. Dios te quiere bendecir, hermano. Obedece a Dios. Sométete a tus autoridades, hermano. Ahí está todo escrito. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude. Por algo Él está trayendo esta palabra, hermanos. Estamos de nuevo empezando Génesis, Éxodo, Levítico viene la ley, Números, Deuteronomio, de nuevo la ley, para que aprendamos a obedecer. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que quites toda rebeldía, Señor, toda murmuración, toda desobediencia, porque hoy hemos aprendido que todo eso provoca ira en ti, Señor. Provoca ira, Señor, en tus siervos, Padre. Y nosotros como siervos también tenemos que aprender que no nos debemos airar, Señor. Y si nos airamos, que no pequemos, Padre. No juzguemos, no condenemos, sino que tengamos temor reverente, Señor. Como nuestro Señor Jesucristo, que cuando le maldecían, Él no contestaba con maldición, Señor, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. La recibimos con todo nuestro corazón. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser obedientes, a oír tu palabra, Señor, a guardarla en nuestro corazón y obedecerla, porque queremos entrar en tu reposo, Señor.